Bien, primero, esta charla busca recoger un aprendizaje de 20 años. La primera versión de esta charla la di en Barcelona en el 2017. Se llamaba 17 años de agilidad. Obviamente voy actualizándola, ¿no? La Lean Kanban Spain, la conferencia de Lean Kanban, allá, una conferencia boutique muy, muy buena. Yo la disfruté un montón. Además de que lo lindo que es Barcelona, además fue un súper buen espacio de aprendizaje. Y el objetivo acá es no solamente mostrar lo bonito, sino también mostrar aquellos aprendizajes y aquellos tropezones que me di en el tiempo en la agilidad. Yo creo que muchas veces cuando presentamos una nueva forma de trabajar siempre mostramos lo bello, pero creo que uno comienza a dominar una disciplina cuando comienza a descubrir sus límites, ¿no? Y de hecho esta charla va a ir paso a paso mostrando un descubrimiento, pero probablemente también un límite, alguna pregunta que quedó sin responder. Y que todavía tengo preguntas sin responder, después de 20 años de práctica, ¿no? Entonces, a partir de eso, sus preguntas también son súper importantes, porque también me ayudan a mí a provocar una mayor reflexión sobre esto. Esta charla va a quedar disponible con licencia Creative Commons. ¿Qué quiere decir eso? Que la licencia permite compartir el material, no usarlo en actividades comerciales, sin modificaciones, siempre referenciando al autor. ¿Ya? Y les pedimos honrar esta licencia porque esto es más de, como 20 años de trabajo, ¿cierto? Y creo que es algo súper importante que también nosotros dentro de nuestra comunidad vayamos levantando las voces de los que van creando contenido, ¿cierto? A partir de poder decir quién está detrás del contenido. Yo también trato de hacer lo mismo, cuando aprendo algo de otro siempre trato de referenciar la fuente, así que eso es una buena forma de hacernos crecer como comunidad. ¿Quién soy? Agustín Villena Moya, padre, esposo, ingeniero. El 2002 fue cuando comencé a practicar agilidad, aunque yo venía de antes, el 2001. El 2001 ya estaba estudiando lo que se llama las metodologías livianas, era lo que aparecía publicado en las páginas. ¿Ya? Y después me encontré con la grata sorpresa de que le habían cambiado el nombre a Ágil, sonaba bastante más vendedor. Pero bueno, después fui practicando en distintos momentos, avancé la metodología Lean en 2003 gracias al libro de Meriton Poppendieck, a quien estuve la gracia de conocer el 2008 en Buenos Aires, ¿ya? Y de hecho ellos han venido 2 veces a Chile, yo he tenido la posibilidad de traerlo. Después fundamos con la comunidad ágil en Chile, Chile Ágil 2007, ahora estamos en un proceso de reinvención de la comunidad, queremos llamarla Ágiles Chile, para que sea más inclusiva todavía. Y el 2009 parto con mi consultora, una consultora pequeñita, boutique, ¿cierto? De agilidad, de autor. Y bueno, trabajando principalmente asociado a la Kanban University y últimamente también al gran trabajo que está haciendo Alistair Corbin y Sole Pinter en el corazón de la agilidad. Vamos entonces con la historia de lo que les quiero contar. A ver, esto es más o menos un resumen de los puntos más clave que logré encontrar en mi historia de agilidad, partiendo con un taller de la Universidad de Chile. Después lo pude llevar esto a una empresa del mundo real, dirigiendo un equipo de investigación y desarrollo de software, donde tuve mi primera equipo de DevOps. En ese tiempo no existía el término, pero tuve un equipo de DevOps. Era un equipo que integraba desde el desarrollo hasta la puesta en producción, todo automatizado, y probablemente uno de los mejores equipos con los cuales me había tocado trabajar. Todavía lo he hecho de menos. Y después, bueno, tuve que ir avanzando por distintas razones, tuve que ir avanzando mi carrera profesional más hacia el mundo de la gestión. Voy a explicar por qué, ¿ya? No es porque no me gusta el desarrollo, yo adoro el desarrollo de software, pero me di cuenta de que no podíamos lograr buenos resultados en el software si los problemas no venían bien entendidos de antes. Y bueno, ahí voy a mostrar varias iniciativas en organizaciones, principalmente en Chile, ¿cierto? Y bueno, finalmente con lo que es la experiencia de lo que estamos haciendo ahora en una academia ágil, que es un spin-off que sacamos el año pasado. Vamos entonces. El objetivo entonces es explicar mi exploración a través de diversos métodos Lean Agile para mejorar el funcionamiento organizacional. Y siempre es bueno tener una mirada de 360 grados de lo que es la agilidad. Y en realidad Lean y Agile están bastante unidos. Yo siempre digo que no es que haya uno nacido del otro, sino que en realidad es una evolución convergente, ¿no?
Entonces, por un lado, tenemos a un famoso señor, si no lo han escuchado, estudien sobre él porque realmente es impresionante lo adelantado su tiempo que estaba este caballero, don Williams Edward Deming, que después de la Segunda Guerra Mundial se hace parte del Plan Marshall para ayudar a Japón en la reconstrucción, ¿cierto? Y bueno, los japoneses fueron muy buenos aprendices, tan buenos aprendices, digamos, de que lograron superar a los maestros, los norteamericanos, ¿no? De hecho, uno de los referentes de este nuevo modelo de trabajo es justamente Toyota, ¿cierto? El Toyota Production System, que desde los años 50, a través del trabajo del ingeniero Taishi Ono, ¿cierto? Fue demostrando capacidades impresionantes. Una empresa que lograba generar nuevo producto en la mitad del tiempo y con la mitad del costo, lo que comenzó a generar una ventaja increíble con respecto al resto de las industrias en el mundo, ¿no? Además, con una actitud bastante generosa a nivel cultural. Es una empresa que ha difundido su forma de trabajar en otras organizaciones, incluso de la competencia, porque su mirada es como beneficiar a la sociedad. Entonces, es una organización que va más allá del lucro, va más allá de la utilidad, está orientada a sacar lo mejor de las personas que son comunes y silvestres, digamos, no son genios, sino que son gente que en un espacio extraordinario, una cultura extraordinaria, tienen resultados extraordinarios. Lean es la traducción norteamericana de vuelta, ¿cierto? De el sistema de producción de Toyota. Lean quiere decir sin grasa y es la típica manera eh, un poco cosista de la mirada norteamericana, ¿cierto? De mirar la cultura. En realidad, muchos han escuchado ustedes que Lean quiere decir que es eliminar desperdicio, ¿cierto? Y creo que es una interpretación muy pálida, es como contrastar el sol con una ampolleta, ¿sí? Porque en realidad eliminar desperdicios es el producto de algo mucho más profundo, que es el hecho de poder tener una cultura de aprendizaje continuo. Una cultura de aprendizaje continuo obviamente va a fomentar lo mejor y va a eliminar lo malo. Y eso es eliminar desperdicios, pero no es lo esencial el eliminar desperdicios. Lo esencial es una organización que es capaz de aprender de cómo generar más valor y eso es parte continua de su presencia. Acá se arma una rama que llega a lo que es el mundo ágil, ¿cierto? Dos autores que son los mayores representantes del mundo de la gestión del conocimiento japonés, Takeuchi y Nonaka, sacan un paper que todavía está publicado en Harvard Business Review, que se los recomiendo, The New Pro Developing Game, que habla de una nueva forma de entender la innovación, eso quiere decir el título, y plantea la importancia de tener equipos integrados de innovación donde las especialidades, en vez de saltar en la famosa cascada que nosotros hemos sufrido históricamente, ¿cierto? Saltar en estas células integradas similares a la posición del Scrum del rugby, y que fue, de cierto modo, la inspiración de lo que conocemos por Scrum, ¿no? Pero Scrum no está solo, sino que aparece también del mundo de los patrones de diseño y una inspiración hacia lo que es el mundo de Extreme Programming y varias otras metodologías que tienen que ver con la observación etnocéntrica de cómo los equipos funcionan mejor sin quizá una base teórica muy fuerte, pero sí con una observación de terreno muy fuerte. Ahí aparece, por ejemplo, también Crystal, que es un framework que estaba adelantado 20 años a su tiempo, porque en realidad era un meta framework que permitía avanzar tanto a nivel de equipos muy pequeños con organizaciones más grandes, que es lo que planteaba Alistair Cockburn, que creo que ahí tenemos que motivarlo todavía para que lo reflote, porque la verdad que, como digo, avanzó mucho, mucho sobre lo que en ese tiempo el mercado no estaba preparado para aprender. Y como todos sabemos, en el 2001 se juntan estos 17 referentes del mundo del software y plantean lo que es el manifiesto ágil, que viene desde el mundo del software, esencialmente, ¿no? Pero que la misma pregunta que se hicieron es, oye, ¿y esto qué tanto tiene que ver con software y más tiene que ver con una nueva forma de entender el trabajo? Eso es algo, dice que es una pregunta que se hicieron al poco andar después de la reunión en Snowbird. Años después, pero poquito años después, nace un libro que para mí fue esencial, Lean Software Development, de Meriton Poppendieck, que hace el primer vínculo explícito, ¿cierto? A nivel de la comunidad de lo que es Lean con Agile. Este libro se los recomiendo, es eterno. No es solamente de software, sino que tiene que ver sobre nuevas culturas de trabajo. En particular, el segundo libro, Implemente Lean Software Development, creo que es la punta más álgida de la serie. Es un libro realmente muy potente que 20 años después sigue siendo totalmente válido
Y que la gracia es que a mí me permitió salir de una receta, como uno podía entender Extreme Programming, ¿cierto? O quizás Scrum, y ir más a los principios y entender un poco el código fuente de este modelo, ¿no? Entender cómo esto puede funcionar incluso en otros ámbitos que no sean el software, porque tengo el código fuente. También otra adaptación famosa es la de Kanban, ¿no? Que venía del just in time de las fábricas de Toyota y cómo eso lo puedo aplicar a equipos de trabajadores del conocimiento, que son el nombre genérico del mundo donde estamos nosotros, ¿no? De gente que trabaja con ideas. Y bueno, DevOps es una evolución que nace en 2008 de las startups y el mundo de Silicon Valley. Se fusiona el desarrollo de clientes, de exploración iterativa del mercado, con lo que es Agile y aparece Lean Startup. Entre Lean Startup y Design Thinking, otra metodología bien importante en el mundo de la innovación, ¿cierto? Nace una fusión que se llama Lean UX. Y bueno, y lo que estamos viviendo ahora es el mundo del Business Agility, ¿no? De la agilidad organizacional. Eh, este, todo este mundo que está acá es muy, muy, muy complejo. Entonces, yo les voy a contar, esta es la historia mirada desde los años 50 hasta ahora, ¿no? Pero yo les voy a contar mi historia, que es como yo comencé a recorrer este mundo y cómo me fui encontrando con algunos de los elementos que vienen acá. Primero quiero partir con una definición que la hemos ido refinando a lo largo del tiempo. ¿Qué es agilidad organizacional para mi equipo en Lindsay? Primero es una capacidad. Es una capacidad que tiene que ser demostrable, no es algo que yo instalo, ¿cierto? A través de un uso de una metodología, sino es algo que yo tengo que demostrar. Y para eso, ciertas formas de trabajo me pueden ayudar, pero siempre tengo que estar constantemente cuestionándome de cómo hacerlo mejor. Y es una capacidad que las organizaciones debieran tener para prosperar humanamente en este mundo dinámico e incierto. Cuando digo prosperar, estoy yendo un paso más allá de lo clásico que decimos que es adaptarse, ¿no? Porque decimos que frente al entorno yo me adapto, pero en estricto rigor las organizaciones tienen que aprender no solamente a surfear la ola, sino que a adelantarse a la ola. Tienen que ir un poco más allá y eso requiere una, una habilidad realmente importante de no ser reactivos, sino que también proactivos, también proponer cosas. Y lo segundo, es fácil prosperar, ¿cierto? Pero olvidando que el componente más importante de nuestras organizaciones, ¿cierto? Y en nuestro entorno al final son las personas. Y creo que algo que ha sido clave de la cultura ágil ha sido poner en el centro a los colaboradores y con eso ponemos al centro al cliente. No poner al cliente como pasa con Amazon, ¿no? Dice que somos la organización más cliente céntrica del mundo, pero arrasando con los trabajadores, donde no me interesa, digamos, su bienestar, me interesa eliminarlos con máquinas, ¿ya? Y yo les planteo el dilema ético que tiene nuestra comunidad de seguir trabajando para perjudicar a las personas versus para empoderar a las personas. Sé que muchas veces está fuera de nuestro control, pero también creo que está bueno que como caballeros andantes nosotros miremos a quién le estamos entregando nuestras espadas. Nuestras espadas, nuestras armas, las estamos ofreciendo para gente que promueve la humanidad o para gente que está en contra de la humanidad. ¿Ya? Con esa declaración política, ahora paso a la historia de mi vida en el mundo de la agilidad. Lo primero, contarles que yo, al salir de la universidad, el año 98, comencé a emprender. Y como soy hijo de profesores y posteriormente me casé con una profesora, yo soy educador genéticamente, aunque no lo estudié de educación porque mis papás dijeron no quiero que sufras como nosotros, como profesor, ¿sí? Y bueno, estudié ingeniería, pero siempre me ha apasionado la educación y hice un emprendimiento sobre software educativo y al mismo tiempo, ¿cierto? Estaba en una incubadora de empresas, una de las primeras que hubo en Chile, y dije, voy a ver cómo poder trabajar mejor en mi pequeñita empresa, y para eso aproveché que estaba en la misma Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería, y dije, voy a inventar un ramo. Cuando en mi universidad tú inventas un ramo de algo esotérico o extraño, le pones taller. Entonces puedes taller de criptografía cuántica, taller de blockchain aplicado a la animación cultural. Imagínense los nombres raros. Yo inventé algo tan raro que se llama taller de metodologías ágiles. Y la gente que sumó eso se tiró, como decimos acá en Chile, al agua, sin entender mucho de qué se trataba. Y en esta experiencia, yo lo que buscaba era aprender un modelo para hacer viable mi pequeña empresa de desarrollo, porque todos los modelos que existían eran gigantes. Había que pagar $12.000 por algo llamado Rational Rose, que implementaba el famoso
RUP, Rational Unified Process, que había comprado IBM, era carísimo, engorroso, 27 diagramas para pasar desde una idea de funcionalidad hasta el código. O sea, algo estaba profundamente mal. Y bueno, y una de las motivaciones de justamente el manifiesto ágil es decir, vamos derecho a la esencia, ¿no? Simplifiquemos las cosas. Algo que desgraciadamente el mundo del safe no ha hecho, a lo complicado, ¿no? Entonces, volvamos a la esencia, que hagamos algo sencillo que nos permita ir a la esencia de lo que es desarrollar buen software. Entonces, implementé un curso de ingeniería de software con una reproducción a escala de Extreme Programming. O sea, si Extreme Programming decía que son 40 horas a la semana de trabajo, yo tenía 6 horas para trabajar con mis alumnos en clase y esas 6 horas eran las de desarrollo de software y ni una más. No se trabajaba fuera de clase. Esto para obligar a los alumnos a decir, estas horas tenemos que ocuparlas al máximo, ¿cierto? Y no vamos a postergar el trabajo hacia después, sino que vamos a aprovechar lo que tenemos a mano. Lo otro, tener un cliente on-site, decía la metodología XP. Entonces me conseguí profesores y dije, ¿quieres un software para ti de un problema suficientemente pequeño? No podíamos hacer algo tan gigante. Ok, pero nos tienes que pagar asistiendo a las clases para que darle respuestas a los alumnos y validar lo que ellos hagan, porque eso es lo que me decía el libro, ¿no? De Extreme Programming Explained. Y fueron, ¿ya? Y esta experiencia fue tan interesante, tan interesante, que el modelo resultó. De hecho, la última clase, los alumnos le pasaron el software al cliente, le dijo que maravilloso, ya la estoy ocupando hace como 2 semanas atrás. Bien, vamos a tomarnos una cerveza y yo quedé en estado de shock. Primera vez que veía que un proyecto de software terminaba de esa forma. Porque regularmente el último día del proyecto de software, según la planificación, regularmente es el día más espantoso porque tú sabes que no sabes cuándo vas a terminar y todo el mundo no durmió varias noches antes de entregar. Entonces ver que con algo tan pequeño como lo que hicimos, los clientes estaban llevando algo útil en sus manos, dije, diablos, acá pasó algo increíble, ¿cierto? Algo interesante es que cuando yo les pregunté años después a los alumnos qué recordaban del curso, ellos declararon que Extreme Programming y la programación de pares, el pre-programming, era más o menos lo mismo. Y yo dije, qué error más interesante, porque en realidad pair programming es como un micro XP, un micro Extreme Programming, porque es como las bases de trabajar en equipo, incluso en código con pequeñas iteraciones. Entonces dije, mira, qué interesante que si se les quedó eso, pareciera ser que la esencia se les quedó. Eso de la colaboración continua entre los miembros del equipo a través de la programación de pares. Es mucho más, ¿no? ¿Sí? Pero esa esencia no está mal, digamos, que se le hayan quedado. Ahí aprendí algo esencial que tenía que ver ese profundo espacio de colaboración. Ese puso que en donde teníamos a gente receptora del software que tenía la necesidad con los equipos de desarrollo y dentro del equipo de desarrollo también colaborando mucho. Ahora, me quedé con una pregunta. ¿Por qué funciona este modelo? ¿Qué pasa si cambian las condiciones? Por ejemplo, el tamaño del grupo, los roles, la cantidad de clientes atendida en paralelo. Y aquí tenemos nuestra primera pausa de preguntas por si alguien quisiera consultar. Ricardo, no sé si tienes por ahí. Bueno, no, por ahora no hay ninguna pregunta. Si quieren, cualquiera que quiera hacer su pregunta la puede lanzar directamente o alzar la manito y vamos viendo. Por Eso, ahora hay... o la ponen en el chat y ahí vamos recuperando. Así, les recomiendo que la escriban apenas se les ocurra, porque si no se les va a olvidar. ¿Sí? Vale. Ya, continuamos entonces. Entonces acá dije, bueno, esto lo apliqué a escala, en pequeñito. ¿Qué pasa si se hace con algo más grande? ¿Qué pasa si, cómo esto se puede aplicar a otros contextos, ¿no? Y para eso se dio la oportunidad de estudiar mi máster y la tesis que hice fue sobre justamente este modelo que había desarrollado en el curso. Quería estudiarlo en profundidad para descubrir cuáles son sus claves. Se llama la tesis un modelo empírico de enseñanza de la metodología ágil. El caso del curso CC62B corta era el código del curso en ese tiempo, tesis para optar al grado de máster en ciencias de la computación. Entonces quería descubrir por qué funcionaba el curso, ¿cierto? Y para eso el próximo curso que hice, fue 2 años después de la primera vez, lo transformé en un experimento. Entonces comencé a medir todo lo que los alumnos aprendían, funcionaban, cómo les fue en los proyectos, etc. Uno de los temas más dolorosos que yo he visto es cómo explicar la metodología ágil en sencillo, ¿sí? Y de hecho, cuando leí el libro de Extreme Programming Explained, la primera imagen que encontré fue esta. Y dije, ¿cómo no salí arrancando? No sé, porque es profundamente complejo. Yo sé, a ver, a partir de lo que leí, yo entendí que Kent Beck, cuando explicaba el libro, él estaba explicando su experiencia, algo que le funcionó, pero la forma de explicarlo era compleja. Entonces,
Uno de los descubrimientos que hice en mi tesis es que esto se podría ordenar de una forma mucho más sencilla. Estas 16 prácticas que aparecen acá se podían ordenar de la siguiente forma. Podíamos entender, si poníamos al centro al desarrollador, podíamos entender que se encontraba en un ecosistema donde puse acá arriba a un cliente que está representando un problema de negocio, ¿cierto? Después tenemos, a ver, tengo para pasar el mouse, ahí sí. También tenemos un equipo con el cual trabajo y también tenemos una tecnología sobre la cual construyo un proyecto de software. Entonces, me di cuenta de que Extreme Programming organizaba el desarrollo en 3 ciclos de aprendizaje. El primer ciclo es el que transforma solicitudes de funcionalidad, ¿cierto?, en un producto de funcionalidad, algo que el cliente puede consumir. Hay otro ciclo que es diario, donde el ingeniero o ingeniera se sincroniza con el resto de los compañeros para ir avanzando en el proyecto. Para ahí vienen todos los rituales clásicos, ¿no? En la reunión diaria y otros elementos más, o también la planificación. Y por último, un ciclo que es el de programación, que me transforma la funcionalidad en código probado, testeado, sencillo, ¿cierto? Después me di cuenta también que Scrum tenía estos mismos ciclos, pero obviamente la parte de abajo de tecnología no aparece. Eso lo aportó XP, pero son muy, muy similares, ¿no? O sea, Scrum no te dice cómo programar. XP sí viene programming, viene integración continua, desarrollado por test, etc. La gracia es que este modelo basado en 3 ciclos se me hacía mucho más sencillo de explicar y de entender. Y dije, wow, pareciera ser que estos ciclos de aprendizaje son la clave. Tenemos permanentemente un equipo que va colaborando entre sí, que un cliente de negocio que va entendiendo lo que pidió porque lo va probando de a poco, y tenemos además código que va creciendo de forma orgánica, ¿cierto?, a partir de funcionalidades pequeñas que van avanzando. Lo que sí, acá tuve uno de los primeros tropezones. El primer tropezón fue que uno de los proyectos que hicimos en el curso no funcionó. Fracaso. Y ahí tuve que aprender desde un paper de Alistair Cockburn que hablaba de el aprendizaje disciplinado, así se le llama ahora. Él le llamó después Design as Knowledge Acquisition, dicho de otra forma, como el diseño como adquisición de conocimiento, que dice que antes de partir, ¿cierto?, con la creación de valor tenemos que bajarle riesgo al proyecto. Yo antes tenía una mirada incremental pura, o sea, voy a hacer funcionalidad tras funcionalidad, tras funcionalidad, tras funcionalidad. Y dije, en realidad no da lo mismo con qué funcionalidad parto. Hay ciertas funcionalidades que son arquitectónicas y hay cierto entendimiento que es arquitectónico. Por ejemplo, si voy a hacer una página web que yo sé que va a tener una carga de 500.000 usuarios en una hora, yo sé que lo primero que tengo que hacer en el primer release es testear si mi página es capaz de soportar esa demanda, aunque sea la versión más pequeña. Una metáfora que inventé en ese tiempo, es decir, que si tengo que amaestrar un oso, es mejor hacerlo cuando es osito, porque si es cuando oso viejo te come. Y eso es uno de los errores clásicos que uno comete, que de repente posterga el amaestrar el oso para cuando es un oso viejo. En los proyectos de software lo mismo. Si hay un problema complejo, por ejemplo, un sistema que tiene que tener alta responsividad frente a una tremenda carga, eso tengo que resolverlo cuando es un sitio osito, no cuando es oso viejo. Porque el oso viejo va a ser re difícil que aprenda algo nuevo y que yo lo pueda maestrar va a ser muy complejo. Entonces me di cuenta que no era lo mismo el camino que uno escogía y uno sí que tenía que hacer una mirada un poco más de largo plazo, no solamente la mirada estrictamente incremental que se plantea en muchas metodologías ágiles todavía. Ahí descubrí que la exploración es clave, porque la exploración te dice que en realidad hay ciertos elementos fundamentales que ver y, como les decía yo, esto le llama ahora Alistair aprendizaje disciplinado. Échale un estudio, es realmente importante para los proyectos complejos. Después me tocó ya evolucionar, desgraciadamente la startup que yo tenía no funcionó, ¿sí? Lo bueno es que ahí conocí a mi señora, así que por lo menos el mejor emprendimiento de mi vida lo he tenido ahí, así que ahí me casé con una profesora, así que tuve... Y acá, bueno, ya me metí al mundo ya de la ingeniería pura y dura, una empresa de gestión documental, y teníamos un equipo de investigación y desarrollo, y no teníamos un cliente en verdad, sino que teníamos que salir al mercado, descubrir problemas y ver cómo resolverlos. Entonces, sin cliente in situ, ¿cómo se gestiona? Y yo dije, pero si no tengo un cliente in situ, ¿contra quién hago los sprints o las iteraciones en Extreme Programming, ¿cierto? ¿Qué hago en este modelo? Es como estar conversando contra el vacío, ¿no?
Entonces, ahí salió un artículo que para mí me cambió la vida. Decía, ¿cómo hacer desarrollo incremental de software sin iteraciones? Y fíjense que en realidad esta fue la puerta de entrada para mí, para el mundo de Kanban. Cómo entender el desarrollo como un flujo. Y nos fuimos dando cuenta de que en realidad el flujo partía con una hipótesis, y esa hipótesis terminaba si esa hipótesis podíamos validarla o no. ¿Ah? Aunque eso es un proceso que comencé a hacer en el 2017 y creo que recién lo tengo maduro hace un año atrás, ¿ya? Como 12 años después. En particular, mi primer tablero Kanban era increíblemente complejo. Acá lo pueden ver. Todavía le tengo sacada la foto. De hecho, eran 3 corchos que ustedes pueden ver acá. Y además, en vez de post-it, en ese tiempo usábamos hojas impresas con el pedido. Y íbamos avanzando con pincho. O sea, si yo quería agregar una nueva columna al tablero, tenía que comprar un corcho nuevo. Podía ser nada más complejo. O sea, una de las grandes innovaciones fue pasar de esto a una pizarra. Y cuando aprendimos a usar post-it, imagínense lo increíble que fue, increíble el avance, ¿no? Y, y dejar de usar líneas de columna, sino que poder hacer un proceso ir mucho más iterativo, mucho más incremental, y, ¿cierto? Y aprender del flujo a medida que lo fuéramos aplicando. ¿Sí? Ahí entonces entró un concepto clave que aprendí, que es flujo, ¿cierto? Entonces, la pregunta clave y uno de los temas más difíciles que creo que tiene Kanban es la disciplina de limitar el work in progress, ¿cierto? Es como aprender a seguir una dieta, ¿no? Si uno está acostumbrado a decir que sí a todo, aprender a decir que no, porque ya me comprometí a cosas anteriormente, lo conversaba con mi amigo Lucho Salazar el otro día por Twitter, ¿cierto? Que decir, miren, si yo me comprometí a algo antes y le dije que sí, y le digo que sí a todo lo nuevo, entonces me estoy diciéndole que no a lo que yo me comprometí y que no he entregado. Entonces, es súper importante este concepto del para comenzar, comienza a terminar de Kanban, que es la esencia y que sin embargo cuesta mucho en las organizaciones porque tenemos todavía esta competencia entre silos, ¿no? Esta competencia entre silos que dicen que tú en realidad me importa, no me importa qué tan cargado estés, yo te reviento más. Y creo que una de las cosas más difíciles en el cambio cultural requerido es cómo alinear a los solicitantes y a los realizadores para tener un flujo sano. Después de este modelo, desgraciadamente el negocio en esta empresa no funcionó. Entonces teníamos productos muy interesantes, pero no logramos nunca sacarle el provecho comercial que queríamos. Y bueno, yo me fui a otra empresa como gerente de un servicio de mejora continua en SAP. Para los que no lo saben, la mejora continua en realidad es como le llamaríamos el desarrollo incremental. O sea, una vez que el SAP está implementado, tenemos que hacerle pequeños ajustes, ¿no? Que se van trabajando. Es un modelo mucho más ágil que el que la gente conoce. Pero era re complejo porque teníamos 20 clientes en paralelo. Entonces no me aplicaba el modelo de proyecto. O sea, tener un proyecto que se maneja en sprint, donde tienes un gran paquete que si bien pedazo no tiene sentido, si lo que tengo acá son 20 flujos en paralelo de pequeñas cositas. Y dije, bueno, vamos a ir implementando paso a paso porque primero tengo que entender el flujo. Tenía alrededor de unos 20 consultores de distintas especialidades. En SAP hay consultores, por ejemplo, de finanzas, de logística, de consultores programadores, que son gente más o menos y flexible en su trabajo. No son gente que pueda cambiar muy rápido de una disciplina a otra. Así que había una cierta inflexibilidad que tenía que manejar. Entonces dije, primero voy a entender cómo funcionan este equipo, y para eso les pedí armar tableros personales con harta resistencia, ¿ya? Y para entender las dependencias y también medir la tasa de entrega, cuánto son capaces de entregar por mes para poder comenzar a tener un criterio de limitar el WIP. El problema que teníamos nosotros en ese tiempo es que teníamos 2 subgerentes que eran muy caros. Para que tengan una idea, en precio actual serían $5.000 mensuales, líquidos, un costo altísimo que había. Pero sin embargo, a estos 2 personajes, además de que hacían su trabajo en SAP, les encantaba hacer microgestión, porque así se sentían más poderosos. Desgraciadamente se los digo así, porque así fue. Y ellos entraban en un cuello de botella. Entonces, por ejemplo, si le llegaba un pedido al gerente de finanzas, él lo distribuía a otros 2 equipos que dependían de él, que eran el área de recursos humanos y el de controlling. Y el de logística se lo pasaba a los programadores, que se llaman ABAP en SAP. El problema es que la gente de recursos humanos por lo regular requiere muchas adaptaciones. Entonces, se lo devolvían al jefe, es decir, por favor, tú gestiónalo con la otra área, y se lo pasaban al desarrollador. En este caso, se perdían alrededor de... Ahí sí. En este proceso, me pasaba que la gente de programación
estaba el 50% del tiempo sin hacer nada. ¿Por qué? Porque los trabajos no le llegaban. Porque quedaban atorados entre estos dos personajes que tenían, ¿cierto?, el cuello de botella organizacional. Lo que hice fue hacer esto, tener tableros de autogestión por cada uno de los equipos y la gente de ABAP iba a buscar trabajo en los tableros de ellos, todos los días. Eliminamos el cuello de botella. La productividad del equipo ABAP aumentó un 40%. Muy sencillo. Curiosamente, los dos subgerentes que habían del área de finanzas y de logística se sintieron sobrepasados a llevar, porque yo ya no soy jefe, porque yo ya no asigno tareas. Dije, colega, usted les pagamos harto porque supuestamente usted va a resolver problemas complejos y asignar tareas, créame que no es un problema complejo porque ya lo hice. ¿Ya? Es increíble, en ese caso ahí teníamos un problema fuerte de desalineamiento entre ellos, ¿no? Entonces lo que aprendí en este caso, ¿cierto? Era que el flujo podía mejorar, pero podíamos tener mejor colaboración, pero sin embargo había un problema de alineamiento súper fuerte, porque los líderes, ellos que estaban mirando más el poder que la atención, ¿sí? Pregunta, ¿Canva servirá para mejorar resultados de negocio? Acuérdense que yo ya había tenido un caso de Canva que había generado productos de software, pero el área comercial no le había sacado provecho. Acá un poco lo mismo, también logramos aumentar la productividad, pero no se lograba reflejar en la facturación de la empresa. Entonces dije, ¿qué hago con esto? 2010 tuve uno de los casos más interesantes que me ha pasado en la historia. ¿Por qué? Porque se produjo un gigantesco terremoto en Chile, que era grado 8.8, el sexto más grande de la historia. ¿Ya? Ahí hay un viejo dicho que decimos que Chile prefiere, o sea, que las catástrofes, de las catástrofes, 9 de cada 10 prefieren Chile para suceder. Entonces, una de esas fue este terremoto gigante. Y de gente del mundo digital dijo, queremos ayudar, porque siempre como que nosotros nos quedamos fuera de esto. Y aparece un grupo que se autoorganiza, esto fue un día sábado, el domingo, decir, queremos hacer algo, queremos generar valor. Y el problema es que se habían automáticamente separado entre diversas especialidades. Periodistas por un lado, ingenieros por otro, diseñadores web por otro, y alguien como coordinador que se llamó un directorio por el otro lado. Y yo planteé, ¿qué estamos construyendo? Y yo llegué a facilitar, me pidieron, Agustín, ¿nos puedes ayudar a ordenarnos? Entonces, lo que fui descubriendo para lo que se estaba trabajando y fuimos organizando por producto. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos armar un portal que lograra integrar varios componentes. Lo primero, un buscador de personas. Uno de los temas más importantes es que la gente necesitaba saber dónde estaban sus cercanos. Twitter creció 3 veces en esa semana en Chile, porque se transformó en una plataforma de búsqueda de personas. Y para eso tuvimos que integrarlo con el buscador de personas que había hecho Google para Haití, que había sucedido un terremoto un mes antes, integrado con Twitter y también con Facebook. Eso fue el problema más complejo desde el punto de vista técnico. Logramos hacer match de 3.500 personas. Eso fue en solo una semana. También se hizo un sistema de gestión de voluntarios. Mucha gente decía, ¿dónde voy? Porque no sé dónde ayudar. Y hicimos acá una especie como de Tinder, pero entre gente que necesitaba ayuda y gente que la ofrecía. También un geolocalizador de problemas basado esto en una startup social africana llamada Uchahidi, que es muy interesante lo que ellos hacen. Nosotros la adaptamos para Chile. Y un portal de contenido y relaciones públicas. Fue tan importante esto de que se hizo una Teletón, que es un evento muy importante en Chile, autoorganizada, muy rápida, y el sitio oficial de la Teletón fue el nuestro. Una organización que 6 días antes no existía. Eso se dije, tanta inteligencia colectiva junta, ¿cómo se podría o sea, fue tan apasionante tenerla ahí, pero dijo, ¿cómo podría hacerla en otros espacios? Y voy a ser franco, Mami, ¿dónde todavía no he están las logrado otras? verlo en otros espacios. ¿Esta? Ricardo, te agradezco, ¿se puedes mutear ahí, por favor? Entonces, cientos de personas juntas trabajando en conjunto. Qué interesante lograr esto, ¿no? Ahí descubrí que el alineamiento es lo fundamental. Cuando tienes un propósito común, el resto de las cosas es mucho más fácil resolverlas. También mucha colaboración, mucho flujo, ¿cierto? Y mucha exploración. ¿Cómo proyectar experiencia a casos comerciales? Todavía está por verse. Necesitamos una motivación humana tan potente como esa. Después me tocó ayudar a varios líderes de proyectos, ¿cierto? En equipos técnicos, tenías que trabajar en proyectos muy complejos dentro de la industria para hacerlos funcionar. Acá tenemos un proyecto con 50 ingenieros que después de un año no había logrado poner nada en producción, solamente con un espacio de colaboración y visualización usando este Kanban gigante que ven ahí. Nosotros logramos que dividirlos en 3 equipos y esos 3 equipos comenzaron en un mes a entregar resultados. Acá
fue algo bien triste, en todo caso, porque sucede que este proyecto, gracias a los atrasos, a pesar de que lo resucitamos en lo técnico, el gerente general fue despedido, porque ya no había entregado los resultados a tiempo, y aunque ya el proyecto estaba andando, el proyecto fue cancelado después de que lo habíamos logrado echar a andar. Llegamos demasiado tarde. Pero bueno, ahí vimos cómo el flujo puede ayudar, pero no había alineamiento suficiente en la organización para que funcionara. Así que, mal. Entonces, ¿cómo logramos involucrar a la alta gerencia en este tipo de procesos? ¿Cómo llamamos la agilización más allá del nivel de equipo, ¿no? Y muchas veces nos pasa que los gerentes no entienden de los cambios realizados y con el chasquido de Thanos, ¿cierto? Eliminan la agilidad de los equipos, y ahí dije, tengo que ir más arriba de los equipos. Necesitamos cambiar, necesitamos ayudar a los gerentes a entender cómo esta gente está generando valor para que ellos puedan sacarle mejor provecho para la organización. Después nos tocó agilizar varios proyectos complejos, ¿sí? En particular, lo que más aprendimos fue esto que está basado en este video de Harvard Business Review, que por temas de tiempo no lo voy a mostrar, pero sí está en los slides y ustedes le van a poder hacer clic y verlo. En resumen, planteaba un caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado si en el Titanic hubiéramos tenido una manera distinta de resolver el problema de cómo salvar a los pasajeros? Si nosotros consideramos arriba un sistema que es la evacuación del Titanic, la orden del capitán decía subir gente a los botes, pero es conocido que solamente había botes para un tercio de los pasajeros, y por lo tanto Jack, como era pobre, le llegó y se tuvo que ahogar porque no era parte de los que tenían derecho a los botes, ¿ya? O si no, no habríamos tenido película de Titanic, ¿cierto? Entonces habría sido un drama para la industria de Hollywood. Pero bueno, volviendo a la realidad del problema, esta solución estaba amarrada a los botes, ¿cierto? Ese era el recurso de implementación. O sea, tenemos un lenguaje de solución, subir gente a los botes, y tenemos un recurso que es bote. El problema es que hay un efecto indeseado, hay un dolor que sucede, es que no había suficientes botes y por lo tanto se generó una brecha de negocio. Esto ya es el lenguaje de negocio. ¿Cuál es la brecha? Que 2/3 de los pasajeros estaban en riesgo de morir ahogados. Lo que plantea este video es que, ¿qué tal si nos hacemos una pregunta? ¿Qué tal si reinterpretamos el bote? En vez de tomarlo de forma literal, miramos cuáles son sus características que le permiten ser útil. Y esto permite algo re interesante. Nos damos cuenta de que la característica fundamental de un bote es que flota, y gracias a eso logra mantener a la gente viva. Si esto lo juntamos con el desafío original, nos damos cuenta de que en realidad el nuevo desafío reinterpretado es salvar gente subiéndola a cosas que flotan. Y gracias a eso nos damos cuenta que hay muchas otras cosas que flotan. Por ejemplo, neumáticos, por ejemplo, muebles o el mismo iceberg, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto me ha ayudado un montón de veces para gente que parte con, quiero una app, quiero una célula ágil, quiero una transformación ágil, a tratar de descubrir qué es lo que realmente quieren decir. Y poder encontrar que hay miles de otras formas de resolver el problema de formas más baratas, sencillas, y que permitan generar resultados de negocio lo antes posible y poder saber que vamos en el camino correcto. Entonces, tenemos que salir de esa fijación funcional en donde viven los equipos técnicos para lograr reinterpretar lo que nos piden hacia objetivos de negocio, y con eso abrir nuevas posibilidades y nuevos recursos para generar valor. Entonces, ahí apareció un aprendizaje, lo que la gente le suele llamar la Toyota Kata. Nosotros lo aprendimos desde el lado de Lean, con equipos multidisciplinarios que le llamamos el reporte A3, ¿cierto? Nosotros tenemos mucha experiencia en la segunda parte de un reporte A3, que es cómo experimentar para resolver un problema, pero tenemos muy poco lenguaje para decir cuál es el problema a resolver. Entonces, en vez de partir de un requerimiento, que es una solución a priori, quiero partir desde el problema, desde la brecha de negocio a resolver, ¿cierto? Eso me permite tener una mirada mucho más integrada. Y dije, ¿cómo podíamos aplicar esto a un portafolio de proyectos? Y lo hicimos en el gobierno de Chile. Hay un área de innovación que se encarga de promover las políticas nacionales. Dijimos, vamos a tratar de aplicar esto a través de la Política Nacional de Innovación en todo el gobierno de Chile. Y para eso teníamos que pasar del modelo piramidal, donde un jefe se le ocurren las ideas y el resto ejecuta, a un modelo donde teníamos que las personas en la trinchera comenzaban a innovar y los jefes alinean y ayudan a tomar buenas decisiones. ¿Qué logramos hacer? Bueno, logramos hacer eso en solo un nivel, desde el gerente que estaba en Santiago, en la capital, al equipo, pero no logramos que los equipos pasaran a las distintas regiones que componen el país, así que logramos un poquito. No logramos hacer esa reacción en cadena que hubiéramos querido, que hubiera la innovación en todo Chile. Pero sí lo que logramos fue algo interesante, que se lograron la mayoría de los resultados a nivel estratégico. Y es decir, wow, o sea, tenemos un modelo, pero ahora sí generamos resultados. Wow, muy interesante.
Lo que sí, el flujo fue todo un problema porque eran equipos tremendamente sobrecargados de trabajo y esto les era mayor trabajo. Entonces nos dimos cuenta, la innovación sin generar flujo genera equipos más estresados. ¿Sí? ¿Y cómo generar entonces la acción en cadena a nivel de toda la organización? Posteriormente fuimos trabajando en otro tipo de organizaciones, en este caso del mundo financiero, donde nosotros nos fuimos encargando de ir poniendo cada vez más un trabajo basado en los flujos de valor de la compañía. Pasar de esta separación entre los que saben el por qué y los que saben el cómo, a un proceso donde integramos un trabajo colaborativo entre los que saben el qué y los que saben el cómo, y nosotros le llamamos de forma más o menos chistosa, que se llama la terapia de pareja. ¿Cómo logramos que el negocio y la tecnología se junten? ¿Cierto? Trabajando en conjunto. Y lo hacíamos integrando a los gerentes, a los subgerentes y a los equipos. Todo esto en un trabajo colaborativo. Bueno, ¿a qué llegamos al final? Ya vamos llegando a nuestro año que estamos ahora, ¿cierto? En 2021. Acá les quiero compartir ya las últimas resultados. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en una compañía que ellos tenían muchos problemas operacionales en lo que era la entrega de pensiones. Esta es una compañía de pensiones en Chile, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, ¿sabe qué? Hay 120 incumplimientos normativos, muy caros, pero cuando comenzamos a aplicar nosotros una forma de diagnóstico, nos dimos cuenta que el problema que hacían ellos es que en realidad se hizo un equipo de especie de ágil, ¿no? Para resolver. Gastaron $5 millones para tratar de resolver los problemas, pasaron 2 años y no lo habían resuelto nada. Dijimos, wow, ¿qué podemos hacer acá? Y miramos que la forma en que este equipo está actuando era como un tomador de pedidos. De nuevo lo que hemos visto, equipos técnicos que toman pedidos y que no resuelven problemas. Y nos dimos cuenta de que habían varios millones de dólares que no habían generado resultados. Dijimos, ¿qué es lo que está pasando acá? Si nosotros miramos el método científico, lo que estaba pasando es que los usuarios se estaban saltando una etapa, que era importante. Pasaban directo a implementar una mejora sin pasar por la etapa de diagnóstico. Nosotros lo que hicimos fue reintegrar a todos los equipos, tanto de operaciones y tecnología, a primero diagnosticar. Y pasó algo increíble. Los 120 problemas logramos encontrar que estaban basados en solo 3 causas raíces. Atacamos las 6 causas raíces y logramos eliminar la demanda por falla que generaba estos 120 proyectos en solo 6 meses. Entonces, y eso fue por un costo de 1/10 del costo original. Antes se habían gastado $5 millones y ahora logramos gastar $500.000. Y en 1/4 del tiempo y con 1/10 del presupuesto logramos resolver lo que antes no había sido podido resolver, porque lo que hicimos fue poner el foco en entender bien la problemática. Bueno, en eso estamos ahora. Acá, esto ya es un ejemplo similar, así que yo me lo puedo saltar por temas de tiempo, ¿cierto? Porque quiero llegar al fondo. Ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos ido repitiendo varios elementos que van apareciendo, ¿no? Aparece la colaboración, aparece el flujo, aparece la exploración y aparece el alineamiento. Así lo habíamos entendido nosotros. Pero finalmente nos dimos cuenta que esto tenía otro nombre y que lo había descubierto, que es un gran amigo mío en este momento, que es Alistair Coburn, y él le había descubierto y le había llamado el corazón de la agilidad. Y esto fue un descubrimiento que a nosotros nos facilitó un montón la vida porque nos dimos cuenta que toda esta complejidad que nosotros teníamos y que habíamos ido trabajando ya estaba promovida por una comunidad tremendamente generosa que es la del corazón de la agilidad y además que va en el espíritu de aquello que buscamos los agilistas en un comienzo, de hacer un mejor trabajo pero también de forma más sencilla, sin estas complicaciones, sin estos mega frameworks carísimos, sino con una forma de rápidamente, ¿cierto?, poder comenzar a conectar a la gente, a tener su cinturón blanco. Sabemos que van a pasar años de experiencia y años de práctica hasta tener cinturón negro, pero cómo las introducimos y puedan sentirse más orgullosos de su trabajo y mejores resultados, y creemos que el corazón de la agilidad representa espectacularmente esta forma de trabajar, y yo les cuento cómo llegué a él, ¿cierto?, a través de estos 20 años de experiencia, que fue un camino paralelo con otros nombres, pero al final era esto que estaba acá. Y con esto ya tenemos las preguntas que ahora les toca a ustedes. Muchísimas gracias por haber participado de este momento y es súper abierto de aprender a ustedes, a través de ustedes, a través de sus preguntas. Así que le dejo acá a Ricardo para que nos facilite esta parte. Gracias, Agustín. Muy amable por tu sesión. Espectacular siempre con el aprendizaje de tanto tiempo que tienes y con la experiencia que nos compartes el día de hoy. Bueno, tenemos 3 minutitos para hacer preguntas antes de que inicie la próxima sesión. Entonces les invito a que si hay alguna pregunta puntual que quieran hacer, la podamos transmitir a través del chat y yo se la voy facilitando a Agustín. Sí, por mientras les copio acá
les voy a copiar el... Nosotros tenemos un WhatsApp donde nos pueden hacer preguntas. Entonces se los voy a dejar acá en el chat para que lo tengan lo puedan hacer, si es que no pueden hacer la pregunta ahora, porque probablemente hay muchos que ya están con ganas de ir a ver otros que están muy interesados en este proceso. Ok, por ahora hay los dejo conversando ahí. Por ahí ahora está Hola, Ricardo. Dale. Hola. Hola, sí, nada, yo quería agradecer a Agustín su charla, y más que una consulta, reconocer ese compartir de experiencias que no necesariamente es de experiencias exitosas en todos los casos, ¿no? Hay varias, pero sí es muy enriquecedor cuando nos comenta y nos comparte, oye, esto no me funcionó, o con esto empecé y lo agrandé, ¿no? Así que eso quería reconocerlo a Agustín, porque a veces se nos es muy difícil a todos reconocer cuando algo no avanza, y creo que tú lo has capitalizado en toda tu experiencia, ¿no? Bueno, espero que también te sirva. Muchas gracias. Definitivamente. Gracias. Por ahí había una mano levantada, no sé si querrás hacer la pregunta. ¿Felipe estaba por ahí? Sí, creo que era Felipe. Sí, hola, ¿cómo vas? Hola Felipe, un abrazo. Sí, a ver, esta es una pregunta más para evitarla, que es difícil de resolver, pero es, yo como desarrollador, me ha tocado vivir los dolores o la experiencia que tú explicas. La pregunta es, ¿cómo un desarrollador se puede sumar a este proceso de mejora continua? O cómo desde mi perspectiva, porque yo veo esto, quiero mejorar la empresa, o quiero cambiar un poco la cultura, ¿cómo como desarrollador puedo aportar o puedo hacer mi granita de arena, o cómo puedo sumar a ese proceso? Esa es mi pregunta. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos los desarrolladores es que nuestro trabajo es invisible, ¿no? Que por lo tanto es muy difícil para gente que no entienda nuestras problemáticas el entender lo que estamos viviendo y entender las implicancias de las decisiones que toman, ¿no? El costo de lo que nos piden. Creo que lo primero es hacer visible el costo de lo que nos piden. Yo me acuerdo que una vez me pidieron hacerme cargo de la implementación de un proyecto que cuando yo lo tomé llevaba 2 meses atrasado, cuando yo lo tomé, imagínense. Entonces la única forma de llegar a la fecha era con una máquina del tiempo. Y todos los días me comenzó a llamar el cliente diciendo, oye, ¿cuándo va a estar listo? ¿Cuándo está listo? Y dije, entonces le dije a mi jefe, si quieres que avance, mira, tengo toda esta lista de cosas por hacer. Si quieres que cada vez, esa lista era como mi proto Canva, no era como un to-do list. Yo le dije, sabes, si cada vez que tú me llegas a pedir, o él me llega a pedir, yo tengo que votar todo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, si quieres que avance, te voy a poner a la cola, y al cliente también. Y lo tuve que hacer visible, y por suerte mi jefe entendió en ese momento, ¿ya? Creo que tenemos que hacer siempre el esfuerzo de hacer visible lo que nos está pasando, hacer visible el flujo y hacer visible lo que estamos viendo para enseñar al otro cuál es el costo de lo que nos piden. Y lo primero, que también uno tiene que alfabetizarse en el negocio. Creo que hay muchos que en Chile decimos achanchar es como ponerse como un chancho que está en el barro, ¿no? Como un cerdo, ¿ya? Que nos hemos achanchado en el sentido de que, como he dicho, oye, no es mi problema el tema del negocio, a mí me encanta la tecnología, y creo que no. Creo que nosotros somos responsables también del éxito de nuestra empresa. Entonces, tenemos que también estudiar y hacernos entender profundamente el negocio en el que estamos metidos, para entender también las implicancias de lo que nos piden y tener una forma de proponer a más alto nivel. Y también, ojo, si hay organizaciones que no te quieran escuchar esa propuesta, te recomiendo la ley de los 2 pasos. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Si desean continuar con la charla o con las preguntas, Agustín, también está el espacio de Espacial Chat, por si quieren generar ya un grupito, si quieren les paso el link, si por favor, desean continuar. Por favor, yo tengo disponible una media hora más para si a alguien le interesa. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí les acabo de enviar el link para que puedan ingresar a Espacial Chat y allá mismo pueden continuar con la conversación, algunas preguntas y algo más que quieran saber con Agustín. Mil y mil gracias a todos por su participación. Agustín, encantadísimos de verte por acá participando en el Ágiles. Muchísimas gracias por esa dote de experiencia que nos has brindado el día de hoy. Y muchas gracias a todos por participar. Nos vemos y que sigan disfrutando del Ágiles 2021. Cuídense mucho, la pandemia no ha pasado. Un abrazo, Gracias. nos vemos. Cuídense, hermano. Nos vemos, que esté bien. Saludos a Pamela. Gracias, amigos.